Vamos uniéndonos con mi hermano Frankie, a ver si nos acepta aquí la invitación. Ya nos mandó el maestrazo, maestro Frankie. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasó, maestro de maestros, doctor de la ley? ¿Qué pasó? ¿Cómo está, mi querido hermanito? No, no me digas doctor de la ley porque me siento judío. Bueno, va a ser interesante porque el tema de hoy se va a tratar sobre eso precisamente. Así es de que, mi querido hermanito maestro, gracias por la invitación, gracias por haberme invitado el día domingo a este evento y yo pienso que va a ser es un tema muy bonito, muy interesante sobre todo y esperemos que a los hermanitos les agrade también ese tema, sobre todo para los hermanos separados, ¿no? Ya ve que eh, interpretan la escritura como se les da la gana, ¿no? Entonces, este tema va a ser interesante porque aquí se van a despejar las dudas de que si María realmente estaba casada con José o realmente no estaba casada. ¿Cómo ven, hermanito? Sí, por supuesto, mi hermano. Ahorita que menciona, ¿no? Para ponerle ahí picardía y la gente se vaya uniendo, van a tener ahorita un debate entre un católico romano por parte de Pedro y uno católico romano por parte de Pablo. No, no es cierto. El debate del siglo, católico romano versus católico... Romano, pero uno de Pablo y otro de Pedro, ¿no? uno de Pablo y uno de Pedro, así es de que aquí se va a cumplir lo de la escritura. ¿Acaso Dios está dividido? Unos dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Pablo, otros de... Bueno, aquí se va a ver. Unos dicen que estaban casados, otros que estaban desposados. Sí, claro, unos dicen que estaban casados y otros desposados. Vamos a ver en este día, en este gran debate, a ver quién tiene la razón, ¿la Iglesia Católica o la Iglesia Católica? Sí, porque la protestante no creo que vaya a tener la razón. Entonces... Sí, claro. A ver, entonces, mi hermano, ese es el tema. Saber diferenciar. ¿Estaban casados o en este caso la Virgen María estaba desposada con San José, ¿no? Que nosotros comprendemos ese detalle. Y ahorita en cuanto me diga, empezamos y... a ver, espérenme. Me dicen que se escucha un poco de eco, Frankie. Ok, No sé si sea... tengo el micrófono encendido. Yo creo que cuando usted hable, cierro mi micrófono y después, cuando ya vaya a hablar yo, lo enciendo. ¿Qué les parece? A ver, déjeme, hable usted, apago mi micrófono aquí. A ver, ahí está apagado, entonces, ok. Entonces, ahí cómo se escuchan, me dicen por favor. Yo ahí creo que se escucha todo bien, ¿no? Muchísimas gracias, Bel, gracias por ese corazoncito. Dios te bendice, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Ya bien. Entonces sí, es como que conforme al micrófono nada más, ¿no? Entonces, vamos haciendo ese detallito. Entonces, mi hermano Frankie, ahorita que le comencemos, me dice usted y vamos a entrar con justamente Mateo del 18 en adelante para visualizar eso de desposada y por qué también se le llama mujer, es su mujer, ¿no? Sí, claro. Nada más una pequeña aclaración. Si ve que yo volteo de este lado, aquí, si volteo para acá, como ahorita, aquí lo estoy viendo a usted, tengo el monitor donde estoy viendo a usted. Y aquí enfrente es donde tengo yo lo que es el estudio que tengo. Ajá, exacto. Tengo la cámara y tengo el estudio, lo que vamos a ahorita comentar. Así que cuando yo hable con usted, lo voy a estar volteando a ver así, para que no vayan a pensar que estoy distraído. Acá de este lado lo tengo a usted y enfrente de mí lo tengo lo que vamos a ir compartiendo, ¿vale? Ok, o sea, se quiere voltear para no pacatearlo al hermano Frankie. No, no es cierto. Pues vamos entrando en materia porque justamente el tema se me hace muy interesante y yo sé que en algunas cuestiones a veces se necesita indagar en muchos pasajes bíblicos, razonamiento y se lleva algo de tiempito, ¿no? Entonces, pues, a darle, vamos a leer aquí Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante, que nos dice, esta es palabra de Dios, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José. Ojo, ya tenemos aquí la primera parte de lo que vamos a hablar del tema. Estaba desposada con José. Pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, aquí ya tenemos otro detalle. También la misma escritura nos dice, su marido. Cualquiera va a decir, Trovix, ¿lo ves? Entonces ya estaban casados, ya estaban unidos, ya estaba ese matrimonio. Estaba su marido José, que era justo,
Eh, María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por la obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así es que, bueno, ese es el inicio, ese es justamente el tema, desposada, pero después nos dice que es su marido. Entonces, ¿están casados? ¿No están casados? Mi hermano Frankie, ahora sí que dele, es todo suyo el tema en adelante. Sí, ese tema, este pasaje que acaba de leer es bien interesante, sobre todo porque nos dice una cuestión. Y antes de estar juntos o antes de empezar a vivir juntos, y aquí es donde va a venir la controversia por parte de los protestantes, porque si estaba desposada, ¿cómo es que no vivían juntos? Entonces, estaba desposada, era casada, no era casada, entonces... Y esto también obviamente nos va a llevar a lo que es la virginidad perpetua, ¿no? Pero eso ya va a ser en otra ocasión. Antes de comenzar, obviamente, con lo de que si la virginidad es perpetua, que si tenían relaciones José y María, etcétera, etcétera, es necesario que entendamos, como ya había dicho el hermanito Trovix, y que entendamos cuál es la diferencia, porque obviamente el protestante confunde, ¿sí?, en Mateo 18, 1:18, como leyó el hermanito, sobre lo que es llamado el desposorio y lo que es el matrimonio. Y ellos piensan que se trata de el mismo evento, lo cual es completamente equivocado. La misma palabra de Dios nos va a ir dando luz a todo esto y nos va a ir diciendo si verdaderamente es el mismo evento o son cosas completamente distintas. De hecho, a lo largo de este diálogo que vamos a ir teniendo, nos vamos a dar cuenta o vamos a entender mejor cuál fue el sacrificio de Cristo, por qué Cristo vino para acá, por qué murió en la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir analizando un poquito esto. Lo primero que vamos a tener que saber es que el desposorio no es lo mismo que el matrimonio, como nosotros la Iglesia Católica así lo ha enseñado por casi 2000 años, y en la cultura judía, en la época de nuestro Señor Jesucristo, es completamente diferente, a diferencia de lo que el protestantismo cree. Entonces vamos a ver la diferencia que existe entre ambos pactos, porque recordemos que para el judío todo lo que se relaciona con el mandato de Dios, incluso el mandato de la ley natural, es un pacto, ¿ok? Para el judío todo esto, lo que es solemne, va a ser un pacto. Entonces vamos a ir viendo cómo este pacto del matrimonio se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa que vamos a nosotros analizar y que nos interesa precisamente, no para que el protestante se convierta, eso sí lo voy a aclarar. Lo que vamos a enseñar aquí el hermanito, lo que vamos a compartir el hermanito Trovix y yo, no es para que el protestante se convierta al catolicismo, sino para que el católico esté firme en su fe, para que el católico no se deje confundir. Si a lo largo de este diálogo el Espíritu Santo mueve a algún protestante y le hace entender o le hace ver la realidad, entonces sería gloria de Dios, ¿sí? Y para la gloria de Dios, no para nosotros, porque nosotros lo que tratamos de hacer aquí es que el católico esté firme en su fe. Entonces, es lo que vamos a analizar, el desposorio. El desposorio en el idioma judío, en el idioma hebreo, llamado originalmente como el kiddushin. El kiddushin es llamado desposorio, que es lo que ahora nosotros en la actualidad podemos llamar como el compromiso, ¿sí? No están casados, pero hay un pacto, hay un compromiso por parte de ambas partes, ¿no? Y que según las Sagradas Escrituras fue el estado en el que se encontraba la Santísima Virgen María cuando fue visitada por el Arcángel Gabriel en lo que es el Evangelio de San Lucas 1:27. Se encontraba desposada, no se encontraba casada con su esposo San José, ¿ok? En la parte final de este pacto es lo que se llama las nupcias, o lo que nosotros llamamos la boda, el matrimonio, las nupcias, o también llamado el nisuín. El nisuín, obviamente en la cultura judía. Ahora bien, en el llamado kiddushin, que es el desposorio,
había una selección, como al día de hoy también, de la del novio por parte de la novia. O obviamente buscaría a una mujer para poder pasar su vida junto con ella, obviamente. Pero aquí la diferencia de lo que se hacía en el pueblo judío y lo que nosotros ahora hacemos es que ahora nosotros, como hombres, buscamos a una muchacha que nos gusta, nos acercamos a ella, le hacemos una conversación, platicamos con ella. Si ella también es afín a nuestros intereses, entonces se lleva a cabo una relación para posteriormente ya planear algo más a futuro, que lo que sería el matrimonio. A diferencia de eso, en la cultura judía, el padre del novio era el que iba a buscarle la novia al hijo. Lo que ahora podemos llamar nosotros como un matrimonio, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Pactado? Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, matrimonios arreglados, ¿no? Más bien sería esa palabra, ¿no? Un matrimonio arreglado, que era por parte del padre del novio, y él iba en busca de la novia o la que mejor le iba a convenir entre las muchachas del pueblo para su hijo. Esto obviamente no es que se lo sacó la iglesia de la manga o porque el pueblo judío era rebelde y se lo quiso sacar de la manga también. Esto lo vemos en la palabra de Dios, en la escritura. Esto lo vemos en Génesis capítulo 24. En Génesis capítulo 24 vamos a encontrar cómo Abraham, el padre de la fe, el padre Abraham, ya siendo una persona ya muy anciana, le da esa encomienda a uno de sus sirvientes, obviamente el más fiel, le da esa encomienda de salir a buscar a la que sería la futura esposa para su hijo Isaac. ¿Ok? Entonces ahí podemos ir nosotros con la palabra de Dios, ir leyendo poco a poco. Ya que termine esto, lo pueden obviamente repetir y pueden buscar las citas bíblicas y irlas leyendo poco a poco para corroborar todo esto. Entonces, esto también era basado en las Sagradas Escrituras, basados en las Sagradas Escrituras de Génesis capítulo 2, verso 7, donde dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra, y más adelante nos dice que la mujer fue sacada de un costado del hombre. Aquí va a ser algo bien interesante, porque esto tiene un trasfondo espiritual y teológico bastante interesante. ¿Por qué? Porque el hombre es sacado del polvo de la tierra, fue la primera creación. Después se crea a la ayuda ideal o idónea para el hombre, para que no estuviera solo. Pero la cuestión es de que la Biblia nos habla que es creada o es sacada de un costado, ¿no? Ahora decimos de la costilla de Adán, ¿no? De un costado del varón. Y la pregunta aquí vendría a ser, ¿por qué no la sacó el Señor de cualquier otro lado, solamente del costado del varón? ¿Por qué no la sacó de los pies? Porque entonces la mujer estaría sometida o ser pisoteada, por así decirlo, por parte del hombre. Tendría totalmente dominio sobre ella. ¿Por qué no la sacó incluso de la parte de arriba? ¿Por qué no la sacó de la cabeza o lo que sea? ¿Por qué? Porque la mujer estaría por encima del varón, lo cual tampoco era correcto. Ni tampoco que el varón estuviera por encima de ella, la pisoteara, como tampoco la mujer estuviera por encima del varón. Entonces, ¿por qué el Señor la saca de un costado? La saca del lugar más cercano al corazón. ¿Por qué? Porque esto es bien interesante, lo que dice Génesis 1:26 en adelante, donde él crea al hombre, después de que los crea, los bendice y les dice que tienen que llenar la tierra, henchir la tierra, ¿sí? Llenarla y procrear hijos. Entonces, dice el Señor más adelante que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿por qué el Señor saca a la mujer del costado del varón? Precisamente para eso, porque al formarse ellos, al unirse, serían una sola carne. Entonces, el amor sería perfecto, y es precisamente en este aspecto, en la relación sexual, que Dios otorga como regalo al hombre y a la mujer para llenar la tierra y que los hijos de ellos sean los futuros adoradores de Dios, ¿sí? Entonces, en este sentido, es donde el hombre es más llegado a la semejanza de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El único que puede crear vida
es Dios. Por tanto, ese don se lo otorga al hombre, no solo, a la mujer, no sola, sino estando unidos. El Señor, Dios Todopoderoso, le otorga esa cualidad al hombre y a la mujer para crear próximos adoradores de Dios. Vean cómo es interesante todo esto, ¿sí? Por eso es de que el hombre, la mujer es tomada del costado del varón por ser la parte más allegada al corazón, porque sería el amor perfecto entre el hombre y la mujer. Ahora bien, de este modo podemos ver cómo Cristo también, ¿sí? Al mismo tiempo que vemos cuál era el significado del matrimonio, lo que significaba para el pueblo judío, y ahora lo podemos ver como ese mismo significado se da con Cristo y nosotros la iglesia. Porque así como el hombre buscaba la novia ideal para formar una familia, amarse y respetarse, así también lo podemos ver con Cristo, cómo hace la búsqueda de esa novia perfecta, ¿sí? Para dar su vida por ella. Lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, en el verso 10, donde dice que él vino a buscar y a salvar aquello que estaba perdido. Más adelante que veamos el significado de lo que es matrimonio, vamos a entender estas palabras, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto lo podemos referir a Cristo buscando a la novia, que es su iglesia. Ahora bien, en el matrimonio para el pueblo judío era algo más profundo de lo que se tiene ahora. Ahora ya ni siquiera se tiene un significado solemne para lo que es el matrimonio. Ahora, lamentablemente, los jóvenes ya no se casan. Ahora dicen, vamos a vivir un tiempo, si nos llevamos bien, pues ya con más calma vemos adelante si realmente nos casamos. Y si no, pues cada quien por su lado. Haz de cuenta que si te veo no recuerdo, los caballeros no tenemos memoria, dicen por ahí. Entonces, esto es bien interesante, porque para el pueblo judío esto era más que un compromiso entre dos personas, esto era un pacto, ¿sí? Y podemos recordar, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando hace una referencia muy clara a buscar algo de sumo valor, algo muy preciado y obviamente precioso, a estar dispuesto al grado de que tengamos que estar dispuestos a abandonar todo, a vender todo cuanto tenemos para poder adquirir esa perla, esa propiedad de gran valor tan preciada para nosotros, ¿no? Podemos referirnos a ese pasaje donde dice, ¿quién es aquel que encuentra en un campo una perla de mucho valor y la vuelve a enterrar? Va y vende todo lo que tiene y entonces va y consigue aquel campo para obviamente obtener esa perla. Este pasaje es bien interesante, ¿por qué? Porque aquí es donde se vuelve verdaderamente interesante todo esto, ¿no? Porque estas palabras eran en una referencia al pacto o el contrato que el padre del novio arreglaba con el padre de la novia, como ya lo habíamos visto. El que buscaba a la novia era el padre del novio y cuando encontraba a la muchacha ideal tenía un diálogo con el padre, ¿sí? de la muchacha, y entonces llegaban a lo que es un arreglo, un pacto o un contrato. Se oye feo, pero la verdad es que así era. Es un contrato. Porque vamos a ver más adelante cómo realmente se manejaba por pactos o por contratos todo este asunto del desposorio y del matrimonio. Entonces, ya después de que se arreglaban, ¿sí? Ya después de que los padres entablaban un diálogo, se arreglaban en el contrato, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía? Que la novia misma, ¿sí? Este pacto, bueno, antes de pasar a todo esto de la novia, este pacto se llamaba o se llama, ¿sí? Shidduquín. Este pacto se llama Shidduquín, que es un pacto o un arreglo nupcial, ¿ok? Al cual, pues obviamente ambos llegaban a un acuerdo. Tal como lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 34, versos del 3 al 6. Asimismo, como el novio era el que escogía a la novia o el padre de la novia, ¿sí? La escogía ¿para qué? Para cuidarla, para amarla, protegerla, proveerla y dar la vida por ella si fuera necesario. Así también lo vemos en la Escritura con el Señor
a su iglesia en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 16. Y por eso es de que el Señor Jesucristo dice que el matrimonio es indisoluble, que el matrimonio es para siempre. Lo vemos sus palabras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versos 5 y 6, donde le preguntaron a él, y aquí viene lo importante, pongan mucha atención aquí, por favor, porque la pregunta que le hacen al Señor es, oye, ¿es correcto repudiar a nuestra esposa? Y aquí va a venir algo que es bien interesante, porque el Señor les dice, Moisés les dio un acta de divorcio porque ustedes eran necios, eran tercos y querían hacer lo que se les pegara a su gana. Ustedes querían despreciar a su mujer o abandonarla solamente por cualquier motivo, ¿no? Bueno, estoy parafraseando, pero a final de cuentas el contexto nos da a entender eso. Que querían abandonarla por cualquier motivo. Que si no me cocinaba bien, que si no me hacía la limpieza, que si esto o lo otro. Pero dice el Señor, pero antes no fue así. Solamente está permitido que una persona se separe de su mujer a causa de adulterio. Y esto es bien importante y grábenselo bien, mis queridos hermanos, porque esto tiene que ver con Génesis 1, 27 en adelante. Cuando el Señor dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Y serán una sola carne. El libro de los Proverbios, no recuerdo bien ahorita el capítulo, pero ahorita que mencione esas palabras lo van a entender. El libro de los Proverbios dice, no te unas a una prostituta, porque entonces te haces una carne con el pecado. Ojo ahí, ojo ahí. Porque por eso uno de los mandamientos es no cometerás adulterio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el hombre dejará a su padre y a su madre y su esposa será para él una sola carne, se unirán y se harán uno solo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona comete adulterio? Se une a otra mujer. Se hace uno con aquella otra persona. Por eso es la única razón por la que se está permitido que una persona abandone ya sea al marido o ya sea a la esposa. Por medio del adulterio, porque ya no son una sola carne. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es tan interesante todo esto, ¿sí? Que cuando entendemos esto, entendemos lo grande y lo serio que es todo esto. Tanto fornicar, o sea, tener relaciones antes del matrimonio, como tener relaciones después del matrimonio con otra persona que no sea tu pareja. Porque es el pecado más grave que afecta o que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque como lo dijimos al principio, en la relación sexual es cuando el hombre se parece más a Dios en semejanza, siempre y cuando estén unidos en el matrimonio. Porque el matrimonio está hecho precisamente para el amor, para compartir el amor entre las parejas, entre los cónyuges, y al mismo tiempo para dar creación a la prole, que sería los adoradores de Dios. Entonces, una persona que es concebida por adulterio, obviamente, se oye fea la palabra, pero es un hijo bastardo, un hijo ilegítimo. Ojo con eso, porque realmente ese es el pecado más grave que ofende a Dios. ¿Ok? Y por eso es de que ahora en nuestro entorno podemos entender cómo los mismos gobiernos, las mismas sociedades nos permiten que hombre con hombre puedan haber ningún problema, hombre con mujer, hombre con animal y etcétera, etcétera, una infinidad de porquerías. Porque el demonio sabe perfectamente cuál es el pecado que más le ofende a Dios. Y es precisamente lo que está ahora haciendo dentro de nuestra sociedad. Es interesante y lamentablemente es muy común verlo incluso dentro de los mismos católicos. Una persona que se ha separado de su pareja, siendo, o más bien estando casados, legítimamente por la iglesia, se separa y se vuelve a juntar con otra persona, cuidado, mucho cuidado. A veces no les gusta, a mucha gente no les gusta que yo toque estos temas porque hablo lo que es, yo digo lo que es y lo que enseña la Sagrada Escritura. Y hay mucha gente que no le gusta. Y por eso soy tan atacado desde hace muchos años por los mismos católicos. Soy más atacado por católicos que por protestantes. Pero bueno, y es la verdad, hermano. Recordemos que el profeta es siempre odiado por todo el mundo.
porque el profeta dice la verdad y el profeta dice lo que a la gente no le gusta oír. Así es de que bueno. Pero entonces, no solamente lo vemos en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Sino que también el apóstol Pedro nos dice que fuimos elegidos por Dios para ser participantes o partícipes de su esencia como novia fiel y ser obviamente parte del pueblo al que es santificado. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:9 dice que nosotros somos una nación santa escogida por Dios como real sacerdocio, ¿sí? Al servicio obviamente de la cabeza o del marido que es Cristo, ¿sí? Y entonces, como podemos ver aquí, todo esto encaja perfectamente tanto con el matrimonio, el desposorio y obviamente Cristo y su iglesia. Cristo novio y la iglesia novia. Pero, ¿por qué entonces hablamos de matrimonio y hablamos también de lo que es el desposorio? Porque el matrimonio, la palabra matrimonio significa santificar, consagrar, rescatar, redimir o pagar por algo que se había perdido, tal como lo vemos en el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 3, verso del 12 al 17, Lucas capítulo 18, verso 7 y Efesios capítulo 1, verso 4, donde menciona exactamente lo que yo les estoy aquí mostrando. No sé si hasta aquí, hermanito, quiere hacer un comentario. No, por supuesto, ahorita nada más saludando, el versículo o el capítulo que nos mencionábamos de Proverbios es 30, que justamente nos habla de la mujer adúltera, y curiosamente nosotros podemos encontrar en el capítulo 31 de Proverbios esa mujer virtuosa, ¿no? Entonces, correcto, tenemos esa parte. Y por parte de Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 11, capítulo 6, versículos del 12 al 17, nos habla justamente de la fornicación. Correcto, hermanito. Un saludo a todos los hermanos que están conectando, que están sumando, a todos los hermanos que están en su canal, que están en el mío. Denle tap, revienten esa pantalla, hermanitos, por favor, revienten esa pantalla, denle tap a la pantalla, compartan, porque esto no es palabra de mi hermano Trovix, ni tampoco es algo que se inventó Frankie Garcés, sino que eso es palabra de Dios, y esto nos ayuda para entender mejor la Escritura y el plan que tuvo el Señor con la Santísima Virgen María. Entonces, sigamos. Ya cuando los padres ya arreglaban este pacto nupcial, ahora sí, viene una invitación de parte de la novia al novio, ¿sí? Le hacía llegar una invitación al novio para que fuese y entonces terminar con lo que es de sellar ese contrato, ¿ok? Y aquí es bien importante porque el novio, al recibir la invitación de la novia, él debía de ir y presentarse a la casa de los padres de la novia, pero curiosamente él tenía que llevar unas fuertes cantidades de dinero, ¿no? De bienes, ¿no? Ganado, dinero, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y también la costumbre era que él llevaba una ánfora o una garrafita de cuero llena de vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque como todo pacto en el pueblo de Israel se termina con una copa de vino, y esta copa de vino obviamente tiene que ver con la Santa Cena, con la Eucaristía, con la Pascua judía y con lo que ahora tenemos nosotros como la Santa Misa, ¿no? Tenemos una copa y la copa precisamente tenía que ser de plata. Que no voy a entrar en ninguno de esos detalles porque obviamente es un tema que me llevaría 4 días aquí y el hermanito Trovix tampoco me va a correr de aquí, así es de que me va a retirar hasta la amistad. Entonces nos vamos a enfocar solamente en lo que es el pacto, lo que se hacía. Entonces, ya que el novio llegaba a la casa, ya preparado con las fuertes cantidades de dinero para acabar de sellar ese pacto, ¿sí? Porque obviamente este pacto era pactado por los padres, ¿sí? Con una fuerte cantidad de dinero. ¿Para qué? No para decir mi hija vale tanto, no, sino para que en un momento dado de que el esposo quedara viudo o que por alguna razón
la abandonara, ¿sí?, la mujer no quedara desprotegida, económicamente hablando. Entonces, para eso era que se pedían unas fuertes cantidades para que, obviamente, asegurar el bienestar de la mujer y, obviamente, de los hijos si llegaban. ¿Ok? Para que no estuviera desvalida, porque ya saben ustedes que en aquellos tiempos la viuda era como que hay causa de lástima y a ver, solamente que viva por caridad, ¿no? Por eso el diezmo, parte del diezmo era precisamente para la viuda, forasteros, para el pobre, etcétera, ¿no? Entonces era precisamente para eso. Los padres aseguraban con ello que la mujer no estuviera desvalida en algún momento dado de que el esposo ya no estuviera con ellos. Y en ese sentido es bien interesante. ¿Por qué? Cuando el novio llegaba a la casa de la novia, era obligatorio que la novia saliera a su encuentro a recibirlo y a pasarlo a su casa. ¿Por qué? Bueno, todo tiene un significado. Porque si la mujer salía, si la novia salía a su encuentro, ¿sí?, significaba que la mujer no se había arrepentido o no había cambiado de opinión para casarse con aquella persona. Pero ¿qué pasaba si salía la madre, salía el padre y no salía ella? Significaba que la mujer se había arrepentido de casarse, de llevar a cabo el matrimonio, y entonces el novio ya estaba consciente desde ese momento que la novia había cambiado de parecer. Y fíjense cómo es tan interesante todo esto, que lo mismo sucede con el Señor Jesucristo y nosotros su iglesia. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 20? Ojo con lo que dije. El novio llegaba a la casa, ¿sí?, y la que salía a recibirlo era la novia, si seguía con la opción firme de casarse con este muchacho. Entonces, Apocalipsis 3:20 dice el Señor Jesús: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos está diciendo en esta palabra de Dios? Simple. Si nosotros como iglesia aceptamos al novio, ser desposados por él, que es Cristo, entonces cuando él venga, nosotros tenemos que salir a recibirlo y estar firmes en nuestra convicción de que queremos realmente seguir con ese novio y llevar a cabo las nupcias que se vendrían siendo más adelante. Ojo, porque ahorita el novio no ha venido. El novio vendrá hasta más adelante, dice Apocalipsis 19, que llegarán las bodas del Cordero. Todavía no están las bodas del Cordero. Estamos como iglesia, como novia de la iglesia, estamos en un tiempo de desposorio. Ahora voy a eso. El tiempo de desposorio, ¿sí?, lo ponía el padre del novio, no el padre de la novia, ¿sí? Ese tiempo podría ser 1 año, 2 años, en el cual ellos no se veían. El novio estaba en su casa, la novia estaba en su casa, ¿sí?, hasta el tiempo que el padre dijera, ahora sí pueden casarse. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía el padre de esa manera? Porque primeramente tenemos un dicho aquí ahora aquí en México, no sé si en otros países también. El dicho es: el casado casa quiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía el padre del novio? Primero veía que el novio, o sea que su hijo, se preocupara por levantar o por edificar el lugar donde ellos iban a vivir. ¿Ok? Entonces, después de eso, el padre observaba si ese hijo era responsable y entonces trabajaba arduamente, dedicándose a construir aquel lugar donde ellos vivirían el resto de su vida. Cuando el padre se daba cuenta que ese hijo estaba ya al punto para casarse, de que ya era responsable, de que verdaderamente iba a poder sostener a esa muchacha, entonces el padre fijaba la fecha. Decía, este muchacho ya está listo para casarse ahora sí, y entonces daba ahora sí la fecha y se llevaban a cabo las nupcias. Por eso el desposorio era un tiempo, ¿sí?, donde el novio estaba en su casa y ella en la suya. En el momento en que se llevaba a cabo este pacto, este contrato, ¿sí?,
del desposorio, la muchacha recibía regalos por parte del novio, ¿sí? Como lo que ahora llamamos el anillo de compromiso, ¿ok? Él le podía dar regalos, joyas, le podía dar, no sé, una prenda, ropa, lo que sea. Y eso ella lo tenía que estar exhibiendo y obviamente tenía que vestir de una manera con un velo siempre puesto que le cubriera la cara. ¿Para qué? Para que les hiciera ver a todo el pueblo, a todos los demás hombres, que ella ya estaba apartada, que ella ya estaba pedida, que ella ya estaba comprometida. ¿Ok? Entonces nadie podía llegar y bueno, pues me gustó esta muchacha, no, pero ahí velo, no, no importa, como aquí, ¿sí? No, pero es que está casada, me vale gorro. Si ella quiere y yo quiero, ni modo, no. En aquel entonces era así, ella ya estaba apartada y se daba a notar a todo el pueblo. Todo el pueblo sabía que ella ya estaba comprometida porque ya tenía las vestimentas que obviamente esa cultura le permitía usar a ella como persona comprometida para matrimonio. Y obviamente aquí es interesante porque el tema de Mateo 1:18 dice claramente este pasaje. Antes de estar juntos, o sea, ella estaba desposada, ella no vivía con José, y dice la escritura, antes de empezar a vivir juntos, concibió o quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que la cultura judía, lo que el desposorio nos enseña a través de las escrituras, no es algo que la iglesia se inventó, es algo de la mariolatría del católico que quiere siempre tener a la Virgen sin casarse, sin tener relaciones. No, es porque es la misma Biblia y la misma cultura hebrea nos enseña que así son las cosas, hermanos. Entonces, durante ese tiempo podemos referirlo al tiempo de Cristo y su iglesia al día de hoy. Estamos todavía siendo desposados y por tanto, como la mujer que estaba ya comprometida, nosotros como iglesia tenemos que ser fieles a ese novio para cuando él llegue, encuentre a su novia santa, casta, ¿sí? Como lo dice la escritura, Apocalipsis 19. Encontró a su novia, llegaron las bodas del Cordero y su novia se vistió de lino fino, resplandeciente, que son las obras de los santos, las buenas obras, las buenas acciones. Pero estamos en ese tiempo porque no ha venido el novio. No estamos casados con Cristo, estamos comprometidos todavía, porque todavía podemos fallar, todavía podemos ser infieles a Dios. Y lo somos muchas veces, o a diario. Cuando cometemos pecado, pues somos infieles. Pero de eso se trata. Lo mismo pasaba en aquel tiempo. Había un tiempo donde no se veía ninguno de los dos, pero estaban comprometidos. Ella se dedicaba a perfeccionar lo que eran las actividades que tenía que realizar durante el matrimonio y el varón también. Trabajar y esforzarse, luchar para poder demostrar que era apto para poder llevar a cabo ese matrimonio. Lo mismo que sucedía, ¿sí?, con el pueblo israelita, ¿no? Por ejemplo, los desposados, ya que estaban ya en la casa, ¿sí? Este pacto en el cual el novio tenía que aflojar, ahora sí que tenía que desembolsar aquellas cantidades fuertes de dinero, es llamado también el mojar, ¿sí? Mojar o el pacto nupcial, ¿no? Algunas culturas lo han llamado el adote, ¿sí? Que ahora todavía se ve en algunas provincias, todavía se ve el adote, que el novio tiene que llegar a la casa de la novia, da una fuerte cantidad para que entonces el padre le permita casarse con su hija. Pero ese mojar, ¿sí? M-O-H-A-R, mojar, es precisamente eso. Y no solamente este pago, ¿no? o esta cantidad no siempre era en dinero o en propiedades o en ganado. Porque, por ejemplo, si vemos en Génesis, en Génesis 34, ¿sí? Verso 12,
Éxodo 22:16, Primera de Samuel 18:25, ¿sí? Vamos a ver cómo es que Jacob, ¿sí? Trabajó o pactó trabajar 7 años para su suegro de manera gratuita, ¿sí? Que obviamente cuando leemos el pasaje, ¿sí? Nos damos cuenta de que su suegro Labán, ¿sí? Era muy tramposo y a final de cuentas lo hizo trabajar 14 años. No eran 7 los que habían pactado al principio, sino que después lo hizo trabajar otros 7 años más para poderle otorgar el permiso de poderse casar con su hija, ¿no? Entonces ya vemos que desde aquellos tiempos ya también había gente que sacaba provecho de las hijas, ¿no? Entonces se ahorró 14 años de salario y entonces pues era bastante dinero, ¿no? Entonces ahí sí. Adelante, hermanito, ¿quiere comentar algo? No, por el momento está todo muy bien. Nada más, a ver, ahí ahorita que vamos a hacer el paréntesis, mis hermanos, recuerden que yo invité a mi hermanito Frankie. Bueno, mi hermano, no me permite tantito con el micrófono para que no haya el rebotito nada más. Gracias. Entonces, recuerden que yo invité a que mi hermano Frankie compartiera el tema, ¿sale? Hay dos cosas que aprender ahorita en este tema por lo que veo de pronto ahí en lo que escriben en los comentarios. Uno, humildad de saber escuchar. No porque una persona sepa, quiere decir que no puede escuchar a alguien más que también sabe y aprender. Esa es una. Dos, el sentido de estar aquí con mi hermano en el tema y yo quedarme callado es por eso, porque yo lo invité a él, a que él diera el tema. Yo no dije, yo lo voy a dar y aquí, lo del principio fue yo, eso el debate entre católico de Pedro y católico de Pablo, tranquilos, ¿sale? Dejen, a mí me encanta lo que está desarrollando, ¿sale? Entonces estamos descubriendo ese detallito. Espero que les siga sirviendo también a ustedes. Tomen nota porque son bastantes capítulos, sobre todo libros y capítulos y versículos de lo que se está hablando. Entonces, adelante, mi hermano Frankie, ¿sale? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, ese es el problema a veces con algunos hermanitos que no están de acuerdo. Eso es válido. No, el hermanito que no es católico no tiene que estar 100% de acuerdo con nosotros. De hecho, en 10% está de acuerdo con nosotros. Todo lo demás, pues no. Pero bueno, sí, es interesante también poder escuchar, porque todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Ahora no estoy hablando, el Papa Benedicto XVI dice esto, estoy citando la Biblia y lo pueden ustedes ir corroborando con ello, ¿no? Entonces, esto del pasaje de Labán y Jacobo lo podemos ver en Éxodo 22, 16, 17, Deuteronomio también 22, del 28 al 29, ¿no? Y entonces, aquí la pregunta sería, y es una pregunta obligada, ya entendimos entonces cuál es la diferencia entre desposorio y matrimonio, o todavía no queda claro cuál es el desposorio y cuál es el matrimonio. Porque si todavía hay dudas de que no, es que yo pienso que el desposorio es igual que el matrimonio, bueno, pues entonces creo que mi español tiene que ser perfeccionado. Porque el desposorio es el contrato, ¿sí? Por así decirlo, el contrato o el pacto inicial de lo que llevaría al final el matrimonio. Es un tiempo de compromiso donde el novio pasaba el tiempo requerido por su padre en su casa, trabajando, edificando la casa donde iban a vivir juntos, y la novia tenía que estar en su casa con sus padres, ¿no? Perfeccionando lo que ahora sí que las actividades que tenía que llevar a cabo estando ya viviendo con su marido. Entonces era un tiempo donde no se veían, no era como ahorita, que somos novios y bueno, yo te voy a ver todas las tardes o cada tercer día, pero en aquellos tiempos no se veían, no se podían ver, ¿sí? Entonces esa era la costumbre judía hasta ese tiempo. Ahorita pues ya es más diferente, ¿no? Pero en aquellos tiempos pues así era. Entonces ese es el desposorio. El desposorio es precisamente eso, el tiempo
de espera o de compromiso hasta la llegada de lo que es las nupcias o lo que es el matrimonio. Entonces, si hasta aquí no hay alguna duda, entonces podríamos ahora sí tener una interacción con mi hermano Trovix, porque por ejemplo, vemos por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, Gálatas capítulo 3, verso 13, Hebreos 9, 12, Primera de Corintios 6, 20, Primera de Pedro 1, 18, Segunda de Pedro 2, 1 y Apocalipsis 5, 9, donde se nos habla exactamente de lo mismo, que fuimos comprados. La novia es, o más bien el precio de la novia es pagada por Cristo. Hechos 20, 28 dice que somos pagados a precio de sangre. La iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo, costó caro. Costó la muerte del Mesías. Costó el derramamiento de su sangre del Mesías. Por eso el apóstol Pablo decía que las mujeres deben amar a sus maridos y obedecerlos en todo. El problema para la mujer no es gran cosa, ¿no? Hacer las cuestiones del hogar no es gran cosa. El problema lo tiene el novio. El problema lo tiene el marido. Maridos, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Porque ningún hombre a su propio cuerpo lo maltrató, lo alimenta, lo cuida, lo procura, ve que esté bien, que no le falte nada, lo ama y da la vida por él. El hombre la tiene bastante difícil. La mujer ama a tu marido y obedécelo y punto, se acabó. Y el marido a semejanza de Cristo, ¿sí?, tiene un papel bien fuerte. Por eso es que dice Hechos 20, 28 que fuimos pagados a precio de sangre. La iglesia que Dios se adquirió con su propia sangre. El precio de su novia fue alto. ¿Por qué? Como dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, encontró la perla preciosa, encontró esa propiedad de mucho valor y dio todo lo que tenía, la vida. Entonces, esto es bien interesante, ¿sí? Porque Cristo novio, la iglesia novia, que llevará al final de los tiempos esas bodas donde se tomará ese banquete de bodas, la Eucaristía eterna, que se menciona en todo el libro de Apocalipsis, por cierto, ¿sí?, la Pascua eterna y, por supuesto, esa copa de redención. ¿Se acuerdan ustedes que en la última cena, Lucas 22, el Señor dice, ya no beberé más del fruto de la vid? El pueblo judío en la Pascua no tomaba como nosotros en la Santa Misa, la Eucaristía, una copa. Ellos tomaban 5 copas. Bueno, en realidad tomaban 4. Eran 5 copas, pero ellos tomaban solamente 4. ¿Sí? La copa del jalé, la copa de la acción de gracias, la copa de las alabanzas, la tercera, la copa de la redención, lo cual fue la copa que Dios no quiso tomar, que Cristo no quiso tomar, y dijo, no la beberé hasta que esté pleno en el reino de Dios. ¿Y dónde toma el Señor esa copa? En la cruz, cuando le dan a beber ese vino, y Él dice, ahora sí, todo está cumplido. Ahí es donde estaba el Señor haciendo en la perfecta obediencia con su Padre. Ese es el reino de Dios. Una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios. El reino de Dios es de todos aquellos que hacen la perfecta voluntad de Dios. Y Jesucristo, ahí en ese momento en la cruz, ahí hace la perfecta voluntad de Dios y ahí toma la copa de la redención. Por eso en ese momento somos redimidos por Dios en la cruz. Ahora bien, entonces el pueblo judío tomaba 5 copas y la última era la copa de Elías. Esa no la tomaban. Ellos dejaban
no sé si, creo que lo siguen haciendo hasta el día de hoy, esa copa la dejan servida porque dice la Escritura que antes de la Pascua vendría Elías, ¿no? Y ellos creen que si viene Elías en esta Pascua, entonces tenga él una copa para poder comer también esa Pascua. Entonces, por eso es que esa copa no la consumen, esa la dejan servida, ¿ok? Pero nosotros solamente tenemos una sola copa en la Santa Misa, la copa que el Señor dejó, la copa de la redención, la copa del nuevo pacto, ¿ok? Y esa copa es la que vamos a tomar nosotros al final en las bodas del Cordero, la Pascua eterna, obviamente con esa copa de redención, donde todos ya seremos, los que ya somos redimidos o los que seremos redimidos por Dios, ya estaremos plenos con Dios, celebrando al lado de Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, ¿no? Todos ellos. Entonces, hasta aquí pues termina lo que es las diferencias entre lo que es el desposorio y el matrimonio. Y ahora es cuando vamos a entrar a la verdadera controversia, hermano, que es Mateo 1 del 18 en adelante. Porque ahí es donde dice, no, ya estaba casado, ya estaba esto, que ya se había consumado el matrimonio y habían tenido relaciones, y aquí está el problema. Pero cuando tú entiendes esta primera parte, la diferencia entre desposorio y matrimonio, todo lo demás, dice la Escritura, viene por añadidura. Ya todo lo demás es pan comido, porque ya lo entendiste, ya entendiste cuál es la diferencia entre desposorio y matrimonio, y entonces sabes que María no estaba casada, María no estaba viviendo con José, y entonces tienes una clara idea más o mejor de lo que dice la Sagrada Escritura acerca de esto. Adelante, hermanito. Entonces ahora sí, porque como ya viene lo bueno, ahora ya va a venir lo bueno. Aquí van a venir las preguntas, ahorita se las hago, pero las voy a mencionar, pero ahorita las hacemos de lleno. Entonces, María estaba desposada con José. Esa va a ser la pregunta. Esa va a ser la primera. Y la segunda, porque si usted me dice que sí, quiere decir que entonces María ya estaba casada con José. O ahí me va a decir que no. Ojo, mis hermanos, porque ahí va a ser aquí ya vamos a hacer el juego protestante católico, ¿sale? Porque ahí es donde te van a enredar, por eso les digo, primero hay que aprender a escuchar para poder después defender tu fe. Si tú no conoces primero los temas y las diferencias de lo que predica el católico, cuando te agarren, no, pues sí estaba desposada, pero no, entonces sí también ya estaba casada. ¿Sí me explico? Te van a agarrar por desconocer, por eso les digo, primero escuchen y luego ya van y enseñan. Es lo primero que Jesucristo hizo con sus discípulos. Primero les enseña, ellos escuchan y después van y predican. De lo contrario, no van a poder contender sus discípulos con los judíos con respecto a la Escritura. Y voy a leer algunos pasajes que necesito que se vayan entendiendo. Bueno, más bien me refiero a de los que se venían citando para justamente que se vaya entendiendo esta parte doctrinal. Porque no solamente estamos hablando en un sentido de la carne, sino estamos hablando también con respecto a nuestra fe. Y miren, déjenme encontrar aquí de rápido. Aquí estamos en el libro de Proverbios. Déjenme ver. Déjenme encontrar aquí. Cuando Jesucristo habla con respecto a la mujer ideal, ¿sale? Que es Proverbios 30:31. Nos dice, ¿quién encontrará a una mujer ideal? Vale mucho más que las piedras preciosas. Todo esto ya lo estuvo citando mi hermano en diferentes pasajes de la Biblia, pero Proverbios por eso lo está reflejando. Vale mucho más que las piedras preciosas. Su marido confía plenamente en ella. Su marido. Jesucristo confía plenamente en su iglesia, en su mujer, y ahorita vamos a revelar por qué Jesucristo también se hace llamar el novio. Ahorita lo vamos a encontrar en ese sentido, ¿no? En ella, pues no carecerá de nada. Le da beneficios sin pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino y los trabaja con finas manos. Es como un barco mercante que trae de lejos sus provisiones. Se levanta cuando aún es de noche para dar el sustento a su familia y las órdenes a sus criadas. Aquí nada más es en ese detalle, porque estamos hablando justamente de la mujer virtuosa. Examina y compra tierras y con sus propias ganancias planta viñas,
se arremanga con decisión y trabaja con energía. Comprueba si sus asuntos van bien y ni de noche apaga su lámpara. Bueno, esa es una parte. Ya sabemos que Proverbios 31 es extenso, que a final de cuentas uno puede aquí comprender ciertos detallitos para utilizar justamente con respecto a lo que es la mujer, hablando de la Virgen María, que a veces los hermanitos protestantes no aceptan. Sabemos que cuando vamos al versículo 30 dice: engañosa es la gracia y fugaz la belleza. Solo la mujer que respeta a Yahvé es digna de alabanza. ¿Sale? Entonces, a ver, permítanme porque aquí... No, rechazar. Ok. Entonces, ya comprendemos eso. Cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 9, permítanme de llegar rápido, vamos a ver una controversia que se encuentra Jesucristo con los judíos, quienes venían queriendo contender con él. Y aquí va. Desde el versículo 10 nos dice: en cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, que se sentaron a la mesa con Jesús. Ojo con lo que estamos hablando. Se sentaron a la mesa con Jesús. Pero vamos a descubrir quién es Jesús. Y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Siempre preguntas y para llevar a controversia a Jesús. Mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar protestantes. He venido a llamar católicos. Esos que sí pecan. Esos que no dicen: no, yo ya no peco. Usted que ya no peca, no se preocupe. Usted ya está salvo según su doctrina. Pero yo vengo por los pecadores. Yo vengo por el católico, ese que se emborracha. Ese que va a misa y cuando sale, por ese vengo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es redimir a la novia. Usted ya está salvo, según su creencia. Pero ahorita vamos a ver lo que nos dice Pablo. Después nos dice: entonces se le acercaron los discípulos a Juan y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan siendo así que nosotros y los fariseos practicamos el ayuno? Jesús les respondió, ojo a lo que viene a decir Jesús, Jesús les respondió: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? ¿Por qué les está refiriendo eso? Porque Jesús sabe: yo soy el novio. Efesios 5:25 nos lo describe Pablo y nos lo dice perfectamente. Él es la cabeza. Él se ha dado, ya lo dijo mi hermano Frankie, Él se ha dado justamente para su iglesia. Él es el novio, está esperando la boda. La boda, ya lo mencionó en Apocalipsis 19. La boda, Él está esperando la boda. La iglesia ahorita está desposada, pero estamos esperando esas bodas del Cordero. Concluyo con lo que venía diciendo, lo que les mencionaba de Pablo en Corintios. Aquí, ojo, porque conlleva dos situaciones. Uno, en la forma de la carne. Dos, en la forma de la doctrina y la enseñanza. Por eso Jesucristo le hablaba muchas veces a sus discípulos: cuídense de la doctrina de los fariseos, cuídense de la levadura del pan. No en ese sentido, sino, saben a qué es a lo que me refiero. Siempre diciéndoles: cuidado con la doctrina. Aquí vamos a encontrar dos cosas. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. También suele decirse: la comida para el vientre y el vientre para la comida, pero Dios acabará con el uno y lo otro. Además, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ojo, cuando nosotros hablamos en sentido de la iglesia, sabemos que el cuerpo es de Cristo. Fíjense cómo Jesucristo relaciona varias cosas. La iglesia es la novia, la iglesia es su cuerpo. Es la enseñanza que nos dan los apóstoles. Curiosamente no le da solo un significado, es solo la novia. Le da dos. Es mi cuerpo y es la novia. Entonces dice: además el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, había de tomar
yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? Fíjense bien la pregunta. ¿Habría de hacerlo de esto para hacerlos miembros de prostituta? Claro que no. De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Cuidado. Si no estás en el cuerpo de Cristo, si no estás con la novia, estás cayendo con la prostituta. Es lo que nos está hablando Pablo. Si no estás en el cuerpo, si no estás dentro, miembro de la novia del Cordero, estás fuera y estás fornicando. ¿Por qué? Porque lo que está fuera del matrimonio es adulterio, es fornicación. Termino con esto. Y nos dice, pues está dicho, los dos se harán una sola carne, mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Concluyo con esas palabras del mismo apóstol San Pablo, y justamente ya nos reflejaron la forma en la que Jesucristo viene trabajando con su pueblo desde Génesis, cómo lo edifica, cómo lo construye para su iglesia, cómo lo refleja él siendo el novio, siendo la novia, y Pablo nos viene a concretar, una cosa es estar en unión con Dios y ser en su cuerpo, es decir, ser la novia del Cordero, y otra cosa es mantenerte en prostitución. Adelante, mi hermano Frankie. Sí, claro. Tenemos que recordar que esto es bien interesante, ¿no? Sobre todo porque cuando analizamos estos pasajes, cuando entendemos las palabras del apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos a lo que es la creación del mundo, la orden que da el Señor, orden de la ley natural, por supuesto, a la primera creación, podemos entender tantas cosas acerca de por qué el matrimonio para la Iglesia Católica es tan importante al grado de ponerlo como uno de los sacramentos que te llevan a la salvación, ¿sí? Y por qué también, obviamente, es tan grave faltar a este sacramento. Y peor aún, si no tienes el sacramento y uno vive pues como en amaciato o nada más en unión libre. Porque eso sí es grave. Es un pecado, ¿sí? Es un pecado. El pecado, la relación sexual antes del matrimonio se llama fornicación. Y la relación sexual fuera del matrimonio se llama adulterio. Y ahí no te escapas, ¿sí? Porque por eso está en los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, no fornicarás, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por eso el Señor es bien sabio, ¿no? En el Antiguo Testamento solamente había el mandato de no cometerás adulterio para las mujeres, no desearás al hombre de tu prójimo, ni mucho menos, ¿sí? Pero el hombre no había mucho problema en eso. Entonces el Señor viene después y hace la perfección, tanto para hombres como para mujeres, y siempre les da ese ejemplo en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Entonces, si una persona se separa de su mujer o de su marido a causa de el adulterio, que éste no se vuelva a casar. El mandato de Cristo es bien claro, que no se vuelva a casar, o que no se vuelva a unir a otra persona, porque comete adulterio, sigue cometiendo adulterio. Aunque la persona haya sido la culpable, mi esposo fue el culpable, me separé de él, y entonces yo me puedo volver a unir con una persona que sí me quiera. Nada, señor. Nada, señora. Adulterio. ¿Por qué? Porque usted tiene ya un pacto con Dios, una bendición de Dios que los ha unido y los ha hecho una sola carne. Que una persona falló no quiere decir que esa carne se separa. Usted sigue siendo parte de esa carne. Y toda relación fuera de ese matrimonio sigue siendo un pecado grave. Y por eso es de que el día de hoy la iglesia pasa por algunos problemas, porque gran parte de los miembros, que somos nosotros, tomamos esto muy a la ligera. Ya no tenemos esa idea del matrimonio como realmente fue creado, para el propósito que fue creado y con los fines que fue creado.
Ahora ya lo vemos. ¿Y qué es lo que encontramos? En las calles, especialmente en nuestros hogares, ¿no? Nuestra madre. Si tu marido te empieza a decir, te hace y te grita, mándalo por allá. Vente para acá a la casa. Señora, lo primero que tendría que decirle a su hija es que el matrimonio es para siempre. El matrimonio es para siempre. Y es un compromiso muy grande. Por eso existe ese tiempo del desposorio, o ahora como lo llamamos, el tiempo del noviazgo, en el cual tú puedes ir viendo cómo es tu persona, cómo es tu pareja, cómo es esa persona, y si realmente quieres vivir con ella, a pesar de que le ves defectos, errores. Para eso es ese tiempo, para que tú veas en ella cuáles son los detalles, los defectos, ¿sí? Las cosas con las que puedes lidiar y con las que no puedes lidiar. Y al revés, el hombre también con ella. Y si llega el momento y tú dices, oh, yo no voy a poder con esto, entonces, ¿sabes qué? Cortamos por lo sano, porque todavía tenemos el tiempo. Lo mismo pasaba en la cultura judía. En el desposorio, todavía, mientras estaba ese desposorio, la novia podía arrepentirse, ¿sí? Obviamente, ya estando casada, pues ya, como dicen, ya te casaste, ya te fregaste. Pero antes de eso, la novia podía decir, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y no quiero casarme. Para eso era ese tiempo, precisamente. Dios es sabio. Entonces no era como que ya estaban desposados y bueno, ya estaban juntos, desposado y casado es lo mismo. Ya no hay problema, no. No. Porque por eso cuando María sale embarazada, ¿sí? ¿Cómo se enteró José? ¿Quiénes se comunicaban entre ellos? Los padres que habían hecho los arreglos. Los padres que habían hecho el acuerdo primario, ¿sí? Entonces eran los que se comunicaban entre ellos. ¿Cómo le llegó a los oídos José? Pues obviamente su padre, que le dijo su suegro que María estaba embarazada. Por eso es de que en esa época dice la escritura que José trataba de repudiarla, o sea, abandonarla. No es un repudio como que la odio o la detesto, no, sino que la abandono, ¿sí? Y había dos maneras de cometer ese repudio o ese abandono. El primero de ellos era, en público, decir que ella había faltado a ese compromiso, ¿sí? Había cometido adulterio, porque ya se consideraba ya un arreglo ya formalmente hecho. Entonces ya se consideraba más marido que novios, ¿sí? Porque ya estaba todo arreglado, ya estaba pagado todo. Entonces, cuando él se daba cuenta de eso y él decía al pueblo, ella falló, ¿qué pasaba? Ella era apedreada, ¿sí? La desvivían. Y entonces él quedaba como el bueno, como el pobrecito, ¿no? Le pusieron los cuernos, etc. Y la segunda opción era lo que hizo José. Era abandonarla en secreto, huir, ¿sí? Abandonar esa región, irse a vivir a otro lado. ¿Para qué? Para que el pueblo dijese, mira nada más, este muchacho estuvo con ella y ya que se dio cuenta que había salido embarazada, ya no quiso hacerse responsable, el desgraciado y entonces corrió. Entonces la mujer no era desvivida y al contrario, era apoyada, ¿sí? por la familia. Esto era lo que quiso hacer José. Prefirió él echarse la culpa. Prácticamente el que quedaba mal era él. Correcto. Entonces él es lo que quiso hacer José. Por eso la escritura dice, José, siendo un hombre justo, esa es la palabra bien interesante que la Biblia nos da. José, siendo un hombre justo, quiso repudiarla en secreto. Prefirió él echarse la culpa, ¿sí? Obviamente llegó la intervención divina que le dijo, no, cuidado, no temas en tomar a María por tu esposa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Él, siendo judío de la casta de David, ¿sí? Entendió que ahí venía a cumplirse Isaías 7:14, que en María se estaba cumpliendo esa profecía dicha desde Génesis 3:15. En ella
estaba la profecía cumplida y que él era el encargado precisamente de que nada le pasara ni a la madre ni al hijo. Porque él era, obviamente, él iba a ser el guardián, ¿sí? Él iba a ser el guardián, iba a fungir como esposo, sin las complicaciones que traía el matrimonio, por supuesto, y obviamente iba a fungir como padre de ese niño, que no era su hijo, pero ante la sociedad, él iba a fungir con ese papel, ¿ok? Entonces, para que vean ustedes cuán interesante la palabra de Dios nos explica cuál es este asunto de María y José en Mateo capítulo 1, cosa que el protestante a mí me da incluso hasta miedo cuando yo empiezo a analizar sus argumentos y cómo tratan incluso de ir contra la ciencia, contra la lógica, contra la escritura, contra el Espíritu Santo, con tal de difamar a María. Porque Mateo 1, verso 25, que es el texto que les encanta al protestantismo, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Ahí dice que María sí tuvo relaciones después. Y cuando analizamos el texto de una forma un poco rigurosa, con la gramática, con todas las herramientas que tenemos hoy, encontramos que hay dos verbos en tiempo pasado. Y no la conoció, pasado negativo, no la conoció. O sea, todo el mundo sabe, los que por lo menos fueron a la primaria, o los que por lo menos fuimos a la primaria, sabemos que un verbo en tiempo pasado no puede ser modificado a un tiempo futuro. El tiempo pasado es tiempo pasado y se acabó. Entonces, está un verbo en tiempo pasado y no la conoció, negativo. O sea, que no la conoció, punto, se acabó, y no la va a volver a conocer y se acabó, punto. Y se cumple el segundo verbo, y hasta que dio. ¿Qué nos indica esto? Que se cumplen dos cosas: que José no conoció a María, que no tuvo relaciones con ella, y que María solamente dio a luz un hijo, hasta que dio a luz a su hijo. Se cumplen las dos. Dio, tiempo pasado. O sea, no va a volver a tener otro hijo. Porque hay una promesa. Esto es bien importante que lo podamos entender, porque Lucas 1:27 en adelante, Dios le hace una promesa a la Virgen. Y la promesa es que tendría un hijo. No hay promesa de tener 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 hijos. Uno. La misma promesa que se le hace a Isabel, el mismo ángel le promete a Zacarías tener un solo hijo, lo cual le da a Juan el Bautista. La misma promesa que le hace Dios en Génesis 18 a Abraham y le da solamente a Isaac. La misma promesa de parte de Dios que se le da a la esposa de Manoa y solamente le da a Sansón. Entonces, ¿por qué ir en contra de las Sagradas Escrituras? Cuando Dios hace una promesa, Dios cumple esa promesa. Dios no es un mentiroso como el protestantismo. Y perdonen esto, pero esto es así. Si Dios promete un hijo, ¿acaso Dios a Manoa, a Sara, a Isabel, les promete un hijo y les cumplió? ¿Y en María se le olvidó? En María... Dame un segundo, mi hermano, discúlpeme. Para mi hermanita Taba, que mencionan, porque yo sé que trae el símbolo ahí de la bandera del Vaticano, preguntan, ¿entonces si tuvo relaciones? No, ya se explicó. La promesa es que tenga un hijo, la Virgen María, y ese hijo es del Altísimo, es de Dios. Ese hijo no es de José. Nosotros lo sabemos hoy por revelación escrita, ¿sí? Por lo que nos han dado a través de la inspiración de los hagiógrafos, y lo sabemos así. En su tiempo, los apóstoles lo predicaban de voz, ¿sale? De voz, en ese sentido. Era solamente con la palabra verbal. Posteriormente, se tuvo que dejar por escrito. Pero aquí ya se está hablando de ese detalle.
lo que Dios le da es esa promesa a ella de tener un hijo para con él. José funge como protector y aquí ahorita ya lo voy a, ahora sí ya le voy a hacer las preguntas a mi hermano Frankie porque yo creo que ya está bueno ahorita para pacatearlo, ahora sí ya va a estar bueno, entonces ya lo vamos a meter en controversia, entonces para que nos explique ahí cómo va a salir de estas preguntas que le tenemos. Yo no sé cómo le va a hacer aquí este católico romano para salir de estas preguntas que le vamos a hacer, ¿no? Entonces, nada más dejar esos detalles. José funge como el protector de la familia, de la Sagrada Familia. Él funge en ese sentido, ¿no? En ese detalle. Para el judío, ellos ya habían consumido el matrimonio al momento de tener a Jesús ya en el vientre de María. Era la forma en que se consumaba el matrimonio, ¿sí? Teniendo esa intimidad, esa forma de ya hacer la familia como tal. Espero que hayan puesto mucha atención porque en verdad vi muchas personas que incluso vinieron entrando y no supieron ni qué se estaba hablando, pero ya estaban opinando. Y a veces es lo que les digo muchas veces, mis hermanos, escuchen primero y si te metes a un tema y no sabes de lo que están hablando, no sabes de lo que se habló, no te metas. No te metes porque no sabes de lo que se está hablando. Si no has escuchado la conversación del principio al final, no te metas. Ahorita ya le vamos a dar, porque incluso hasta entró el predicador Diego Sic y dijo, y todo el tema para decir que María no tuvo más hijos. ¿Quién estaba hablando de eso? Nadie estaba hablando de eso. Nadie estaba hablando de que si María tuvo más hijos o no. Estábamos hablando del tema desposorio, matrimonio. Punto. Entonces, mi hermanito Frankie, le entramos ahora sí de lleno a las preguntas. Estamos a mitad del debate. Esto ya se puso bueno, esto ya se puso picante y necesitamos encontrar la verdad. Yo necesito que me diga ahorita mismo, porque ahorita vamos a tomar la actitud del protestante, yo necesito que me diga ahorita mismo, ¿María estaba desposada con José, sí o no? Sí, claro, por supuesto. Sí, ya me dijo que sí, ya se atoró. ¿María y José estaban casados? Sí, supuestamente, según la cultura de los judíos, era un matrimonio, obviamente, como lo mencioné desde el principio, ¿no? El ritual o el pacto del matrimonio llevaba dos etapas. La primera era el desposorio, que es también llamado, como ya lo habíamos dicho, el kiddushin, que es parte obviamente del contrato matrimonial, ¿sí? Por tanto, cuando una persona quedaba ya comprometida, ya se pagaba todo lo que el padre de la novia pedía, entonces ya se consideraba ya como un matrimonio, aunque todavía no llegaba a la boda nupcial o a las fiestas nupciales, pero ya se consideraba como un matrimonio. ¿Ok? Hasta que, a menos de que la novia dijera, ya no quiero, ya lo pensé bien, antes de llegar a las nupcias, todavía podía arrepentirse y dejaba se separaban, pero ya eran considerados como matrimonio, aunque todavía no se realizaran las nupcias, las bodas. Por eso es que en la iglesia se sigue diciendo que nosotros somos la novia, ¿sí? Pero todavía no llegan las nupcias. Las nupcias vendrán hasta el final de los tiempos, cuando venga el Señor a realizar las bodas del Cordero. Pero nosotros ya somos novia, por tanto ya podemos decir que ya estamos desposados con el Señor, ¿sí? Porque el Señor vino a dar su vida por nosotros, por su iglesia, ¿sí? A cuidarla, a entregar su vida, a proveerla, etcétera, etcétera. Y entonces, si ya me dijiste que sí, o si ya me dijo que sí, que estaba desposada y que también estaba casada, y ya hablamos de que la Biblia dice que no la conoció hasta después de dar a luz, entonces tuvo relaciones con ella, porque Jesucristo no condena las relaciones en el matrimonio. No, claro, por supuesto, pero aquí hay algo bien interesante. Por ejemplo, todos sabemos que cuando una persona o cuando una pareja consume, ha consumado el matrimonio, o sea, ya se realizaron las fiestas, las nupcias, ¿sí? Ya empiezan a vivir juntos, se consuma el matrimonio mediante una relación sexual para obviamente dar el nuevo surgimiento de la prole, de los nuevos hijos. Por tanto, la mujer
la mujer pasaba a ser pertenencia, ¿sí?, del marido, ¿sí? Pasaba a ser su posesión, y eso no lo vemos en María, ni en José. Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, fíjense cómo Lot se refiere, o cómo el ángel, es el mismo ángel enviado por Dios, cómo el ángel se refiere a Lot y a su familia. Génesis 19:15. Ojo con eso. Vuelvo a repetir, Génesis 19:15. El mejor ejemplo de cómo una mujer pasaba, ya con el matrimonio, pasaba a ser una pertenencia, posesión de Dios, del marido. Así como nosotros, la iglesia, somos pertenencia o posesión de Dios, por ejemplo, Gálatas 3:27, y si ya sois de Cristo, ya sois descendiente de Abraham y heredero según la promesa. Génesis 19:15 dice, al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, ojo, levántate, toma a tu mujer, posesión, pertenencia, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido por causa de la ciudad. Esto cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Ahora, caso contrario sucede con María, ya después de que supuestamente el protestantismo, María ya consumó el matrimonio con José después de haber nacido Jesús. Obviamente, si la escritura Mateo 1:25 dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, entonces, para el protestante es, por lógica, en el momento de haber nacido Cristo, a partir de ahí ya podía tener relaciones José con María. Vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, versículo 13. Fíjense, estamos hablando del tiempo de Herodes, ¿sí? Estamos hablando del tiempo de Herodes. En el tiempo de Herodes, Jesucristo tendría alrededor de 2 años, porque la escritura nos dice que el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Por tanto, podríamos decir que Jesucristo estaba entre los 2 años, después de nacido, a los 2 años. Siendo honestos, a esos 2 años, según el protestantismo, pues ya debía haber tenido relaciones José con María varias veces, claro, ¿no? Ok. Mateo capítulo 2, versículo 13 dice, después de que ellos se retiraron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño, porque no era su hijo, como en Lot, toma contigo al niño y a su madre. A ver. Si el propósito del matrimonio era que la mujer pasara a ser pertenencia del hombre y al mismo tiempo el hombre pertenencia de la mujer, porque acuérdense lo que dijo Jesucristo, ¿sí? Ambos son una sola carne. Por tanto, tanto la mujer era pertenencia del marido como el marido era pertenencia de la mujer. Ojo ahí, cuidado con eso, ¿sí? Entonces dice, toma contigo al niño y a su madre. La pregunta obligatoria, retórica, sería, ¿por qué el mismo ángel enviado por Dios, como fue en Génesis, que fue enviado a Lot, por qué el mismo ángel no le dijo las mismas palabras que a Lot? ¿Acaso se le olvidó? ¿Acaso el ángel se le olvidó las palabras que le mencionó a Lot cuando le dijo, levántate, toma a tus hijas y a tu mujer? ¿Por qué le dice aquí, toma al niño y a su madre? Y cuando nosotros entendemos o analizamos un poquito la cultura judía, vamos a darnos cuenta que en esa cultura, una persona que le faltara el respeto de esta manera a un judío era una ofensa grave. Porque obviamente la cabeza de la familia es el hombre, y cuando reconocen en él su pertenencia o su posesión, obviamente es de alto grado. Pero cuando le dicen, como aquí, toma al niño y a su madre, me lo están haciendo a un lado. Me lo están haciendo menos. Oye, si ella es mi mujer, si ella es mi posesión, ¿por qué me haces menos? Entonces, hay algo aquí bien interesante. No era su mujer. Ante la sociedad era su marido. Ante la sociedad ella era su mujer. De hecho,
Yo siempre hago esta pregunta y nunca me la han podido responder. Solamente hay 2 pasajes bíblicos donde se menciona a María, esposa de José, y a José, marido de María. En la primera, Mateo capítulo 1. ¿Sí? Y en la otra está el Evangelio de San Lucas, que ahorita no lo recuerdo bien, donde dice el Señor, cuando se iban a empadronar al lugar de origen, cuando el rey hizo un censo, ¿sí? Y entonces se iban a empadronar a Belén, porque los 2 obviamente eran de Belén, tenían que irse a empadronar allá, y María estaba encinta. O sea, María todavía no daba luz, por tanto todavía no tenía relaciones sexuales con José según el protestantismo. Son las únicas 2 veces en la Biblia que se menciona a María como esposa de José y a José como marido de María. De ahí en fuera, a partir del nacimiento de Cristo, no hay una sola cita bíblica donde se mencione a María esposa de José o a José marido de María. Y si lo tiene algún protestante, que lo diga ahorita, y yo, delante de ti, mi hermanito, y delante de todos los que tienes ahí enfrente, dejo de ser católico el día de hoy. Pero no existe tal cita bíblica. Entonces, esto, Mateo 2:13, es cuando se retiran los magos de Oriente, ¿no? Ok. Pero después, versículos más adelante, cuando muere Herodes, ¿sí? Que ya pasaron ya algunos años, la Biblia no dice cuántos, pero ya pasaron algunos años, le vuelve a decir exactamente lo mismo. Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Jerusalén porque los que querían matar al niño ya han muerto. Entonces, ¿por qué a Lot sí le dicen toma a tu mujer y a tus hijas, pero con José y María dicen toma a niño y a su madre? ¿Por qué no le dice toma al niño y a tu mujer? Toma a tu mujer y al niño. Porque no existía tal cosa como una consumación del matrimonio entre José y María. Adelante, hermano. Perfecto, mi hermano. Pues bueno, ya ahí lo tenemos. Somos 173 espectadores de este lado. Bendiciones también a los espectadores que tiene ahí mi hermanito Frankie de parte de su live. Pues no sé si gustes. Tú sabes que a nosotros nos ha gustado darle a lo bueno. Entonces hay algunas personitas ahí que quieren subir también de parte de nuestro live. No sé si estés, si digas, se abre y le damos chance a que suban personitas, ¿no? Claro, hermanito, creo que lo que se tenía que hablar sobre la diferencia entre matrimonio y desposorio ya quedó claro. Ya el protestantismo que quiera sacar ahorita algo, entonces para eso ya estamos nosotros para darle rienda suelta. Solamente quería hacer un comentario a un hermano que tengo yo aquí, que no sé cómo se llama porque tiene letras en hebreo, y donde dice, el Kiddushin se concreta con el acto sexual. No, mi querido amigo, hay 2 partes. El Kiddushin es el desposorio y el que sí se concreta con el acto sexual es el Nisuin. El Nisuin sí son las nupcias o la boda, y el Kiddushin es el contrato que se hace previamente antes de llevar a cabo el matrimonio. Ese es el desposorio o lo que ahora llamaríamos el compromiso, ¿vale? Entonces no te confundas. Y bueno, pues si quieres hablar también un poquito de todo eso, mira, yo también aquí tengo aquí un libro hebreo que también podemos dialogar si quieres. Así es de que no soy un experto, por supuesto que no lo soy, pero conozco de lo que hablo. Así es de que ahí está tu respuesta. Adelante, hermanito, si quieres subir a alguien, adelante. Fíjate que iba a subir a alguien, pero me menciona que si lo subo te tengo que desconectar. O sea, me desconectaría de live de contigo. Ah, ok. Entonces, a ver, mi hermanito Edgar fue el que nos dijo, yo tengo la cita. Edgar, entonces, si nos pudieras ayudar con la cita, ahorita la leemos. Claro, excelente. A ver, ahí. Trátenmelo bien, mi hermanito Edgar siempre ha sido muy respetuoso, nunca ha sido mal educado. No, Rudy, es que estamos vinculados los lives, por eso me dice TikTok que si quiero subir a alguien necesito desconectarme de la conexión que tenemos ahorita entre los 2 lives. Es raro esto, hermanito. ¿Se acuerda que cuando yo subí con usted estaba otro hermanito
que se llamaba Soldado o Guerrero Apologeta, y él estaba en su propio live y se unió con usted, y yo estaba arriba junto con usted, estaba en su propio live yo de usted. No sé cómo pasó, pero sí recuerdo El ese de día. soldado. No, había uno que hay un amigo que se hace llamar Soldado o Guerrero Apologista, algo así, que ese día estaba leyendo él unos documentos, y que estábamos hablando sobre el bautismo, y que él parece que estaba leyendo un documento y no estaba dando pues una explicación. Ah, no, pero ese día no estábamos vinculados en el live. Ese día entraste directamente de live. Yo sí, pero él sí estaba en su, Ahí. en su propio live. ¿Eh? Sí, porque él dijo, por aquí en mi canal quieren subir, no sé si los pueda subir. No sé cómo estuvo, pero mejor para no moverle ahí, no No, vaya a ser no, que nos desconecte y... y miren, ahí están, me parece, varios invitados. Y sí me aparece ahí Edgar. Y me aparece, incluso el Rafael. Me aparece ahí, pero me aparece justamente eso. Me dice desconectar a los creadores. Dice, al aceptar las solicitudes de los invitados, se desconectará de la No, emisión conjunta y emitirás un live con invitados. entonces, así lo Ahí está. dejamos. Deja, entonces, nada más, Edgar, a ver si nos puedes dar la cita y ahorita lo leemos, ¿no? Ya si alguien quiere dejar una pregunta, pues que la hagan ahí, hermanito, y la leemos y le damos respuesta. Claro. Dice 10 días, no te desconectes. No, 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 tranquilos. Ya viene también lo interesante, lo que Ahorita les gusta a viene ustedes. la pacateada para el hermano Trovix, ahorita viene. Ahí sí me agarró mi hermanito Frankie, ¿eh? No como el otro que subió el otro día. Ya te agarré. Y con la Biblia le demostramos que el que lo tenía bien agarrado era yo. No, hombre, pobrecito, ese compañero. Bendiciones a todos los hermanitos que están conectados en el live del hermanito Trovix. Los están conectados en mi live. Son como 2 nada más. Usted se lleva todas las vistas se las lleva usted, hermano. Todas las vistas se las lleva usted. Así es de que, no se crean. Dios los bendiga grandemente. Ah, Compartan. que no tienen la cita, mi hermano, que era ahí para ayer aventarse una bromilla. Pero no, todo bien, Edgar, no te preocupes. Dios te bendice. De hecho, sí, cualquier protestante puede buscarlo y puede buscar esposa de José en su Biblia, y se van a dar cuenta que solamente existe una, que es cuando se van a empadronar a Belén, y María está encinta, y es cuando se va con José de camino a empadronarse, es cuando se le llama esposa de José, y a José pues obviamente en el Evangelio de Mateo, ¿no? Donde se le llama marido de María. 1:19, Sí, capítulo 1:19 de Mateo, donde le dice su marido José, dice del Espíritu Santo su marido José, que era justo, y el otro que habíamos dicho, el de Lucas. ahorita lo buscamos, déjenme ver. Lucas, esta es la anunciación, la visitación, el cántico de María, el nacimiento, la circuncisión. Déjenme ver. Nomás el empadronamiento, déjenme encontrarlo. Eso está... No, es más para atrás. Vida oculta. Aquí está. El capítulo 2, versículo Lucas 1 de 2. Lucas. Claro, Lucas capítulo 2, Ajá, verso 4 en adelante, ¿no? claro. El 4 dice, también José subió desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser el de la casa de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que Así es. estaba encinta. Exactamente. Entonces, esos son los dos pasajes donde va usted a encontrar que a María se le llama esposa de José, o a José como marido de María. Solamente cuando María está encinta. Después de ahí, después del nacimiento de Cristo, no existe una sola cita bíblica donde se le menciona a María como esposa de José, o a José como marido de María, como lo vimos ahorita ya en el nacimiento del Señor. El mismo ángel enviado por Dios, ¿sí? Levántate, toma al niño y a su madre, ¿sí? Porque obviamente está afirmando que obviamente ella es posesión o es pertenencia de Dios,
por ser obviamente la madre del Señor. Entonces no tiene nada que ver con José y con que tengan relaciones sexuales ambos, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues mi hermano, creo que queda ahí concluido el tema. Esperemos que hayan tomado bien las citas, hayan sabido cómo, sabido y no, hayan entendido justamente esa forma de cómo se enseña, cómo se predica y darle, ¿no? Las preguntas, cómo te las van a ejecutar para poderte revolver y después ya te quieran ejecutar y te digan, no, ya te tengo agarrado, y ya saben, ya se la saben. Claro. Pues nada, solamente hay algún pasaje, hay un pasaje donde el protestantismo quiere relacionar Mateo 1 con las relaciones sexuales, ¿no? Génesis 2:24, ¿no? Y Adán conoció a Eva, ¿no? Y dio a luz a su hijo, pero Mateo 1:25 es bien claro, y no la conoció, tiempo pasado. Y si alguno de los hermanos separados, esta pregunta llevo más de 6 años haciéndola y nadie me la ha podido hacer, y nadie me la ha podido responder, ¿cómo es, según la gramática, según las reglas gramaticales, cómo es que un verbo en tiempo pasado y negativo se pueda transformar en un futuro positivo? Y no la conoció. Ah, no, pero claro, después dice que sí, pero ¿dónde está el conocerá? Dice, no la conoció, se acabó, pasado, no hay más. Entonces, si alguien me puede dar esa regla gramatical de cómo se convierte un verbo tiempo pasado negativo en futuro positivo, pues estaríamos aprendiendo el día de hoy otra cosa, mi querido hermanito. Por supuesto, entender esa diferencia entre conoció y conocerá. Correcto. Entonces, pues ahí ténganlo en cuenta. Él es mi hermano Frankie, ahí está su perfil. Ahorita si le pican de ese lado, los arroja para su live y ahí mismo lo pueden seguir. Síganlo, también se avienta ahí muy buenos debates, buenas enseñanzas y pues cualquier cosa ahí también pueden buscarlo. Ya lo estoy comprometiendo yo para que antes de que se vaya, ¿no? No, hermanito, ya sabe que siempre estamos dispuestos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, yo no soy ningún sabio, ni mucho menos, ni maestro alguno. Simple y sencillamente comparto lo que yo he aprendido de todos y cada uno de ustedes también, de varios hermanos también, José Plasencia, mi hermano Santiago Alarcón, mi hermano Hugo Ariza, Dante Urbina y tantos otros hermanos de los que yo he aprendido también. Así es de que yo aprendo y lo que aprendo lo comparto. Porque siempre he dicho que esa es como la parábola de los talentos. El Señor nos ha dado un talento y si lo enterramos, ese talento se nos demandará y se nos quitará hasta lo poquito, hasta lo que no tenemos. Entonces, cuando compartimos ese talento, lo hacemos multiplicar, y la multiplicación de ese talento es de que los hermanos conozcan su fe, estén firmes en su fe y también aprendan a defender su fe. Así es de que es lo único que hacemos, hermanito. Muchísimas gracias por la invitación a todos los hermanos que están conectados, los que compartieron, los que dieron su tapa ahí en la pantalla, los que le enviaron regalos. Sigan apoyando al hermanito, compartan su canal, compartan sus videos, compartan la enseñanza de la Iglesia Católica y sigan orando por nosotros, porque todos los que llevan el mensaje de la palabra de Dios tenemos una gran responsabilidad de no enseñar herejías, de no enseñar mentiras, y si enseñamos mentiras el Señor nos va a demandar muchísimo más que a todos ustedes que están viendo. Nosotros tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad de llevar el Evangelio sin adulterar, como el Señor, como lo dice Pablo en Gálatas, ¿no? Capítulo 1. Maldito el que predique un evangelio distinto al que ya se ha predicado. Así es de que sigan orando por nosotros y nosotros seguimos orando por todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, mi hermano Frankie, un placer, un gustazo tenerte por acá, por este lado. Esperemos que sea la primera en sentido de enseñanza. Yo sé que para defender, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad de ya estar 2 veces unidos a capa y espada contra los herejes. Entonces, pero esperemos que en enseñanza sea la primera de muchas que nos puedas compartir. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendice y cualquier cosa ya sabes que estamos ahí a la orden. Claro que sí, mi hermanito. Dios los bendiga a todos y feliz tarde a todos. Bendiciones. Si me puedes Bendiciones, sacar, hermano. si me puedes sacar. Déjame ver a ver cómo se hace esto. Yo tampoco sé. A ver. O acepte a alguno de ellos para que se desconecte y ya yo. Exacto. Bueno, nosotros seguimos aquí.
El hermanito, por ejemplo, me decía, a ver, déjame ver. El hermanito Jorge Ruiz me hacía la pregunta de cada cuánto hago live. Miren, eh, es variable. Hay veces que los hago cada domingo, los fines de semana, debido a mi trabajo. Pero también he tenido un fuerte problema en la garganta, que ya tiene ya 6 años. Entonces a veces no hago porque a veces me arde bastante, con el calor o con el frío me arde bastante, entonces no puedo hablar mucho. Por eso es de que a veces no hago, pero por lo regular cada 8 días, y luego me encuentran ahí subiéndome con los hermanitos en las tardes, cuando de repente se puede. Pero realmente por lo regular los domingos es cuando hago live. Así es de que pues ahí si alguno quiere pasar por ahí el día domingo y compartimos, pues está todo tranquilo. Dice el hermanito Fantasma. Honroso el matrimonio, sí, obviamente para todos y cada uno de nosotros. El matrimonio es honroso, pero hay un matrimonio, no se te olvide, mi querido Fantasma, que hay un matrimonio especial entre la Virgen y el Señor, ¿sí? María, siendo madre del Hijo de Dios, obviamente ella tiene un compromiso matrimonial con Dios, no en sentido carnal como nosotros, sino en un sentido espiritual. Así es de que ella está apartada para Dios y por tanto no puede ser tocada por absolutamente nadie, porque le pertenece a Dios. Entonces ahí es una confusión grande que cae el protestantismo en este asunto, ¿no? En creer que la condición matrimonial a la cual somos llamados todos y cada uno de nosotros es exactamente la misma que con la Virgen María. No, la Virgen María fue especial. Su caso de ella fue especial. Ella fue elegida por Dios. Por tanto, esa selección especial de Dios no puede ser semejante a todos y cada uno de nosotros. Su condición no es exactamente la misma que nosotros. En ella es especial. Entonces, Hiperboy. Dios te bendiga, hermanito. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias por sus bendiciones. Les pido sus oraciones y nosotros seguimos orando también por todos y cada uno de ustedes. Exactamente, hermanito. Exactamente, César Araiza. Ahora, su descendencia, la iglesia, esposa de Cristo. Exactamente. Recordemos que Apocalipsis 12:17 nos enseña que María, al ser la madre de la madre del Señor, ¿sí? El enemigo, al no poder hacer caer a la mujer, a María, como lo hizo con la mujer primera virgen, Eva, se va furioso a hacerle la guerra al resto de su descendencia, al resto de sus hijos, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el fiel testimonio de Jesucristo. Por tanto, todos y cada uno de nosotros como iglesia somos hijos de la Virgen María. La Virgen María es nuestra madre, por ser la madre de los cristianos, la madre de los creyentes en Cristo. Así como Abraham es el padre en la fe, María es la madre de los creyentes en Cristo Jesús. Así es de que, y no es que María sea la madre diosa, como el protestantismo lo quiere así mencionar, sino que María es la madre en la fe de los cristianos, ¿sale? Entonces, que obviamente está subordinada a nuestro Señor. Obviamente no es ni diosa, ni está al mismo nivel que Dios, ni mucho menos. Ella tiene un papel especial, más grande que todos y cada uno de los seres humanos que han existido y existirán posteriormente. Ella es especial para Dios. Así es de que, pero no es diosa. La iglesia lo ha enseñado siempre. María no es diosa, no es una diosa. No obtenemos la salvación por medio de ella, solamente por Cristo. Así es de que ojalá y que haya quedado claro este pequeño compartir con mi hermano Trovix acerca de las diferencias entre lo que es el matrimonio y el desposorio. ¿Sale? Saludos, hermanito César Araiza. Dios me los bendiga y a todos los hermanitos que estuvieron ahí conectados. Muchísimas gracias.
Gracias por sus bendiciones, por su like, por su tap en la pantalla. Hay otro hermanito, Jorge Ruiz. Bueno, el hermanito ya lo saludamos. Jorge Ruiz. Déjenme ver. Por aquí anda el soñador también, ya lo saludamos. Al Dominator, dice el hermanito. Ya me pasé para acá. Muchísimas gracias, mi hermanito Al Dominator. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias por apoyar también este pequeño canal. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga grandemente a usted, a toda su familia allá en donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes. Yo soy de la Ciudad de México, o más bien pegado a la Ciudad de México, del estado de Nezahualcóyotl, Estado de México. Así es de que un abrazo fuerte a todos y cada uno de ustedes. El Soñador también, bueno, ya nos mandó saludar. También Hiperboy, Edgar, el hermanito Edgar, la hermanita Leticia, que también por aquí andaba, el hermanito que no sé cómo se pronuncia su nombre porque está escrito como en hebreo, ¿no? Así es de que no sé cómo se pronuncia. Dice el hermanito Mauro también, Mauro Taipei. Saludos, hermanos, bendiciones. El hermanito Omar, Dios lo bendiga grandemente, hermanito Omar. La hermanita Cifra, el hermanito Cifra más bien, bendiciones, bendiciones grandes. Jorge Luis Barba. Bueno, Jorge, ahí anda diciendo tonterías, ¿no? Como es costumbre en los protestantes. Bueno, vamos a ver. Creo que por ahí, creo que ahí es todos los comentarios. La hermanita Lulú, por aquí nos saluda, la hermanita Lulú. Dios me la bendiga, hermanita Lulú, grandemente. Un abrazo fuerte para usted, toda su familia, desde México, desde Nezahualcóyotl hasta donde se encuentre. Que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Y yo me desconecto, les agradezco bastante todas sus oraciones, su apoyo, y sigamos compartiendo y defendiendo la fe que el Señor Jesucristo nos dejó. Y desde California nos saluda la hermanita Lulú, desde California. Bendiciones, yo estuve por allá en 4 años, del 99 al 2003, estuve por allá en Los Ángeles, California, pegadito a Long Beach. Así es de que pues dice la hermanita, llegué a barrer. No se preocupe, hermanita. Voy a subir voy a subir este video a mi canal de YouTube para que lo vea completo. Porque les he compartido los enlaces a algunos hermanos, pero me dicen que no los envía, dice que no está disponible. No entiendo por qué, pero lo voy a descargar también y lo voy a subir completo. No duró mucho, estamos en 1 hora con 48 minutos, más o menos duramos como 1 hora y media entre el hermano Trovix y un servidor, hablando sobre lo que es la diferencia entre el desposorio y el matrimonio, que muchos protestantes confunden y piensan que es lo mismo, de Mateo 1:18, donde dice que María estaba desposada con un hombre llamado José. Así es de que este tema estaba bastante interesante. Ojalá y que puedan verlo completo, porque como decía el hermano Trovix, hermanitos entraban a la mitad y no escuchaban desde el principio, entonces empezaban a comentar y a atacar tantas cosas que uno no estaba hablando, ¿no? No estábamos en un tema en específico. Claro que sí, hermanito Hiperboy, lo voy a subir, claro que sí lo voy a subir a mi canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Frankie Garcés Apologética San Pablo. Frankie Garcés Apologética San Pablo, así se llama mi canal en YouTube, por si alguno lo quiere ir a ver allá. Y compartirlo también, por supuesto, lo pueden hacer. ¿Qué canal es? Dice la hermanita, Frankie Garcés Apologética San Pablo. Así se llama mi canal de YouTube, Frankie Garcés Apologética San Pablo. Tiene mi foto en mi canal, déjenme ver si les puedo mostrar aquí en mi teléfono. Aquí está, ok, a ver si se alcanza a ver. A ver si se alcanza a ver. Déjenme ver, déjenme apagar esta luz que tengo aquí porque... Déjenme ver si se alcanza a ver. Déjenme ver si se alcanza a ver. No se alcanza a ver, ¿verdad? Creo que no se alcanza a ver.
Y como tengo la cámara de la webcam aquí, pero se alcanza a ver ahí más o menos, ¿no? Donde aparece, déjenme ver. Es raro que no se alcance, que no se vea. Déjenme, si le bajo brillo, déjenme ver. A ver si así se alcanza a ver. Ahí está, ¿no? Se ve mejor así. Así sí se alcanza a ver, ¿no? Frankie Garcés, Apologética San Pablo. Ahí está, y aparece mi foto ahí. Y ahí aparece... ya se ve, ¿verdad? Ahora sí se ve bien, ya que le bajé el brillo al teléfono. Dice hermanito Frank G, mi cuñado, digo, mi tocayo. Un saludo. Ahora sí, o que dice la hermanita Lulú, ahora sí se ve. Ahí está, Frankie Garcés, Apologética San Pablo. Así encuentran mi canal de YouTube. Van a encontrar ahí alrededor de, no sé cuántos videos tengo. Tengo alrededor de 300 y algo videos, así es de que creo que hay un poco de material ahí para poderse formar en la fe. Así es de que, pues muchísimas gracias nuevamente. Dice el hermanito Frank G, déjeme responderle. Bueno, voy a poner aquí, en el chat voy a poner el nombre de mi canal, se llama Frankie Garcés. Frankie Garcés, ahí está. Ahí puse en el chat el nombre de mi canal, Frankie Garcés, Apologética San Pablo. Así se llama mi canal, así es de que déjenme volver a aprender esto aquí. Apologética San Pablo, así es de que voy a subir este video, lo voy a subir completo a mi canal para estar disponible, lo pueden descargar y si quieren subirlo a su canal, yo no tengo ningún problema, mi canal no está monetizado, no tengo nada monetizado, así es de que todo el contenido que está allí es completamente gratuito, lo pueden descargar y volver a pegar en o descargarlo y subirlo a sus canales, a sus páginas, a sus redes sociales, donde ustedes quieran. Mi contenido es completamente gratis. Así es de que, a ver, déjenme ver. Dice la hermanita que pongamos que pongamos el link del canal. Ahorita se los voy a compartir, ¿vale? Déjenme ir al canal y les comparto el link. Ahorita se los pego, permítame tantito. Permítame compartir canal, copiar ID del canal. A ver, se los voy a pegar aquí en el chat, el enlace, para que lo puedan copiar. Ahí está el enlace. Ahí está ya puesto el enlace el link de mi canal para que vayan y los mande directo a mi canal, ¿vale? Así es que el que quiera lo puede copiar de ahí. Y puede copiar ahí el link. Ahí está puesto para los que gusten, ¿vale? Así es de que les voy a dar unos minutitos por si lo quieren copiar, para no salirme de pronto y que se quede y que no hayan podido copiarlo. Les voy a dar un momento, ¿sí? Bendiciones, hermanita Rebe, se unió al live. Ya estamos terminando, ya prácticamente nos estamos despidiendo. Solamente compartí el enlace de mi canal de YouTube ahí en los comentarios, por si quieren ir a visitarlo. Este video se va a subir completo en mi canal de YouTube, para que lo puedan ver los que llegaron tarde, los que no lo vieron completo, lo puedan ver sin pausas, ¿no? Y por eso a mí no me gusta monetizar mi canal, porque a mí, en lo personal, soy una de las personas que me molesta
estar viendo un video y si el video está interesante, empiezan a pasar anuncios y anuncios y anuncios y no te pasan 3 minutos de video, 5 minutos de video y te pasan 4 o 5 enlaces de comerciales y eso a mí me molesta. Por eso yo no tengo. Hermanito Hiperboy ya encontró mi canal, dice gracias. Así es de que a mí por eso no me gusta monetizar absolutamente nada. Dice el apóstol Pablo, lo que recibiste es gratis, dalo gratis. Yo recibí el Evangelio y recibí la doctrina del Señor completamente gratis y así también lo estoy compartiendo. Así es de que muchísimas gracias por su apoyo y ahora sí, creo que ya muchos o los poquitos que están aquí ya pudieron copiar el link. Así es de que vamos a ir, ahora sí vamos a cerrar este live. Así es de que gracias hermanitos, Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones Hiperboy, bendiciones hermanita Lulú, bendiciones a todos los hermanos que se conectaron y gracias por su apoyo. Así es que sigan orando por nosotros y entonces yo sigo orando por todos y cada uno de ustedes. Así es de que muchísimas gracias y que Dios me los bendiga grandemente. Dice, claro que sí, mi querido César Araiza. Así como fue la batalla en el cielo, ahora la batalla es aquí en la tierra. Duro contra el anticristo, así es, exactamente. Pues sin más, ahora sí Dios me los bendiga grandemente y buen provecho si están comiendo y si no, pues ¿qué esperan? Porque ya es tarde, ya son 3:30 aquí en la Ciudad de México, son las 3:25 de la tarde, así es de que échenle ganas. Hasta la próxima.